Amigos de Sin Estragos, ¿cómo están? El tema que vamos a tocar hoy puede ser un poco delicado, un poquito controversial en estos días. Entonces, si llegan a ofenderse fácilmente o son de temas un poco sugerentes, pues no lo vean o no nos saquen de contexto. La verdad es que justamente pues, se nos puede sacar mucho de contexto. La verdad es que no estamos a favor de ningún tipo de discriminación, odio o este tipo de, bueno, de malos tratos con minorías o con gente LGBT. Entonces, disfruten el episodio. ¿Y qué tal? Estamos aquí de vuelta una semana más. Ahora sí, la tercera es la vencida, porque ya nos hacía falta, ya urgía vernos en vivo, tener presencia aquí en Twitch. Primero que nada, una disculpa, la verdad es que no contábamos con esas dificultades técnicas, pero bueno, la verdad es que el stream hay que tenerle respeto, porque bueno, justamente es más complicado de lo que uno pensaría, ¿no? Y más cuando la tecnología no quiere jugar a tu favor. Exactamente. Entonces, lo intentamos, pero nunca salió. Sin embargo, pues no estoy solo, sino acompañado de grandes amigas y eruditas del cine. Jenny Bravo, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, Rafa, Andrea, ¿cómo están? Todo muy bien, ya aquí preparados. Qué bueno. Y Andrea Salas, como siempre. Bien, muy bien. Feliz de estar acá y feliz de que ahora sí logramos y en tiempo, ahora todo muy bien. Y como dicen, feliz de hablar de este tema acompañada de una buena cervecita, porque bueno, qué mejor para hablar del tema de la diversidad que una cerveza para esto. Recordemos el gran anuncio de Heineken de las mujeres también tomamos cervezas. Claro, si ustedes no lo sabían, Andrea justamente es de marketing. Entonces, desde que le gusta ver comerciales. Así es. Amo los comerciales, ¿no? Más los del Super Bowl. Pues bueno, así como justo decía, pues bueno, no vamos a hablar de helados como el título lo sugiere, sino vamos a hablar de diversidad. Diversidad, inclusión, de justamente estas minorías y de este grupo llamado LGBTQ, en el cual, pues bueno, sabemos que fue tendencia, fue noticia hace unas semanas el que justamente Campanita, esta compañera de Peter Pan, iba a ser pues también de raza afroamericana, la actriz, a lo cual, pues bueno, como que no es la primera vez que nos toca. Ya nos había pasado con La Sirenita, ya nos había pasado justamente con Will Smith al ser el genio de Aladdin. O sea, estamos teniendo este nuevo movimiento en el cual es un pequeño reclamo hacia los Óscares, ¿no? Que son muy blancos, que son muy, pues sí, so white. O sea, el mismo hashtag lo dice. Y que al final... Sí. Y también por eso, pues ya también lo que hablábamos de que ya hay nuevas reglas como para evitar esto. Así es, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, pues no es tan raro. Justamente vamos a hacer como una pequeña recapitulación en la cual, pues veamos que justamente cómo llegamos de la televisión. Algunos dirían normales, o sea, sobre todo nuestros padres, nuestros tíos, gente un poquito más de la generación boomer, pues no están tan acostumbrados como nosotros a ver esta inclusión, pues ver actores de color, como les dirán estos negritos, ¿no? O a los chinitos, pues que justamente no salían tanto en las series y que hoy más que nada lo vemos en las caricaturas, lo vemos en nuestras películas, esta diversidad, porque además también, o sea, seamos sinceros, la diversidad pues es padre, es cool, digo sin vernos muy progres, pero la verdad es que es necesaria. Es necesaria, ¿no? Final de cuentas, pues justamente hablamos de intercambiar culturas, de ver esta representación y de que justamente seguramente ustedes alguna vez al ver algún mexicano o mexicana en una película gringa o algo así,
ver toques de México o literal un mexicano, dices, wow, México existe en el mundo del cine, ¿no? Y estamos representados. Exacto, sí existimos y no solo llevamos sombrero y burro. Exacto, y no solo vivimos de burritos y tepache o pulque. No sé. Mira, sí hay ciudades, hay concreto. O tequila, no sé, ¿no? Entonces, o que no es, siempre vivimos en un filtro de amarillo, ¿saben? Ay, claro. Sí, el típico desierto, el megafiltro amarillo, el tequila o la Corona. Es como de pues ni somos tan desierto. Estoy segura que grabaron en el Gran Cañón o algo por el estilo. Aparte, ni todo es playa ni todo es desierto, ¿no? Así es. Sí, el país más megadiverso, pero no. Puros cactus, puros Pidi González. O puro Acapulco y puro Baja. Pero también hablemos de la otra parte de la inclusión, o sea, también hablaremos más bien, en la cual pues es este público LGBT, sabemos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queers, asexuales, ¿no? Que ahora, pues digo, la verdad es que no quisiera... No binarios, género fluido, en sí todo esto, pues vaya, o sea, también... hay una gran historia detrás en la cual justamente esta representación pues sabemos que era prohibida, o sea, todavía cuando éramos pequeños y estos programas de Nico, todo eso, pues vaya, siempre veíamos como esta relación niño-niña, la niña buscaba al niño, etcétera, pero nunca veíamos como esta relación amorosa entre un niño y otro niño o una niña y otra niña, y que esa inclusión ha sido un poquito más reciente, ha sido un poquito más fresca, nueva, y que hoy en día pues puede sacarnos un poco de onda, pero la verdad es que lo vemos bien, ¿no? Y nos da gusto, nos da mucha alegría ver que todos están invitados al cine, que todos están invitados al verse en una película, y que realmente es la sexualidad, el color, de dónde vienes, tu país y todo eso no importa, ¿no? Que además ya no es una inclusión tan velada, porque a ver, seamos sinceros, varios personajes de las chicas superpoderosas me van a decir que eran los más heterosexuales de la vida. Así es. O sea, había un villano que se llamaba Ella, era una langosta hombre que usaba medias de red y tacones. Él, se llamaba él. ¿No? Pero, ¿él no se llamaba ella? No, him. H-I-M. Claro. No, pero sí, o sea, a final de cuentas es him, pero era todo un estereotipo de un queer. Era, pues vaya, la verdad es que era un gay, o bueno, no sabemos, ¿no? Pero a final de cuentas es la representación del diablo. Veíamos esta representación, pero no tan justa como dirán algunos, ¿no? Tal cual. Que otro ejemplo podría ser el diablo de la vaca y el pollito. Exactamente. Ah, ¿no? Claro, porque siempre eran los personajes malos, los villanos. Exactamente, ¿no? Entonces, pongámonos un poco en contexto. Sabemos que, bueno, para empezar, bueno, quisiera explicar. El contexto lo hablaremos sobre, obviamente, desde Estados Unidos de América. Obviamente, hoy no nos tocará hablar de cine ruso, Jenny, lo siento mucho, pero... Perdón, chicos. Hola. Pero, hablaremos de cómo justo empezó esto, ¿no? Y sabemos que, pues bueno, no quiero entrar mucho, pero la homosexualidad, pues bueno, sabemos que era bien aceptada en Grecia y luego el cristianismo fue el que la prohibió. Y bueno, sabemos que América fue fundada con los Founding Fathers y con el cristianismo y el catolicismo y los templarios y los protestantes y 10,000 variaciones más de la misma religión que le oran al mismo Dios, pero sin santos o con variaciones o con jueves, no sé. Pero bueno, entonces todo pues realmente no era un problema como tal. Estados Unidos estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y 9 años después, con justamente el presidente McCarthy, pues entró justamente unas audiciones que, pues bueno, más que nada era buscar comunistas dentro del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos que aunque necesitaron... Guerra Fría. Exactamente. Eran los inicios de la Guerra Fría, en la cual, pues bueno, ahora estaban en contra del comunismo y de Rusia y bla, bla, bla. Entonces McCarthy pues estaba paranoico de justamente
este comunismo y que hizo unas audiciones, unos llamados en los cuales se juzgó gente, se dictaron nuevas leyes en la cual se conocen como los Army McCarthy Hearings. Se escucha como un producto que sacaría McDonald's, ¿no? Los nuevos Army McCarthy Hearings con... Solo por el Mac lo dices, pero bueno. ¿No? Pero bueno. Entonces... El nuevo McMuffin, o sea... Lo meterían en el 31. Pero justamente era encontrar comunistas en el gobierno, pero hubo una pequeña alusión en la cual empezaban a comparar comunistas con los gays. Ajá, entonces ser gay significaba ser comunista y eso era lo peor que podía hacer en Estados Unidos en 1954. O sea, X que fueras gay, eras comunista. Exactamente, antes de eso, podías ser gay, era mal visto, pero no eras comunista y decías, bueno, ocúltatelo, obviamente eran castigados, era un crimen de 49 de 50 estados, pero lo que pasó justamente es que McCarthy hizo esta comparación de los gays con los comunistas y básicamente puso gays es igual a ser comunista, ¿no? Entonces toda la gente explotó. Toda la gente explotó porque, o sea, ¿cómo se te ocurre ser gay y además comunista, no? Cuando, pues realmente no, nunca, o sea, nada que ver, ¿no? Y dicho y hecho, pues sabemos que existía en ese tiempo el código de televisión, el Television Code, que eran unas leyes o lineamientos de qué se podía poner en televisión y qué no, aun cuando existiera la libre expresión en Estados Unidos, ¿no? Y que justamente entre sus nuevas reglas pusieron que estaba totalmente prohibido representar positivamente a la gente homosexual. Y bueno, sabemos que desde... Sí, te perdimos 3 palabras. Me perdieron 3 palabras, ahí estoy, disculpen. Ya se fue, como Lolita Ayala. Pues bueno, justamente sabemos que la televisión, y sobre todo en Estados Unidos, es instrumento de propaganda, es instrumento de en Estados Unidos y en cualquier gobierno. Y en cualquier gobierno, ¿no? Pero la verdad es que en Estados Unidos y hoy en día muchos de los programas nos dan una agenda, nos dan cómo pensar de ciertos temas en base a esto, ¿no? Y que tenemos justamente la homosexualidad, ¿no? Y que sabemos que también, bueno, en esos tiempos no había tantas series o tantos programas grabados como hoy en día. Realmente era una event television, o sea, todo era grabado en vivo y no había repeticiones y bla, 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 ¿no? De hecho, hasta había un horario en el cual a partir de cierta hora ya no había señal y te tenías que esperar hasta las 6, 7 de la mañana para volver a ver la televisión, ¿no? Entonces, para los fans de Grease, así como se ve en Grease, así. Justo así. Oye, es la mejor referencia que tengo. No, es buena, la verdad, ¿no? Entonces, empezaron a decir que, bueno, justamente se hacían gays cuando tenían más relación con la mamá y se juntaban más con ellas que con el papá. Casi como tienes que salió Freud y... Ay, sí, llévalo al béisbol y que le den unos buenos guamazos para que sea hombre. O sea, desde ahí viene la masculinidad súper macho desde esos tiempos, ¿no? Pero era algo que decían en la televisión, ¿no? La masculinidad hiper explotada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que llegaron hasta decir que era más grave que el adulterio, el aborto o la prostitución. Ser gay, ¿no? Dios nos libre. Dios nos libre. Exacto. Obviamente. Dios nos libre de ser gays y los matrimonios multirraciales. Ok, pues justamente también existía algo que, bueno, o sea, ya sabemos que desde esos tiempos le decían que era una enfermedad mental el ser gay, ¿no? Entonces todo esto se decía en televisión pública y bueno, ¿cómo te sentirías tú si realmente te dijeran todo eso siendo gay? ¿No? Que en esos tiempos le decían fairies, haditas, pixies, ¿no? Fags, queers, weirds, ¿no? Y hoy todos en alitas. ¿No? Entonces, pero obviamente, ¿creen que todo esto haya evitado que hubiera gente gay trabajando en cine y televisión?
No, No, pues, realmente lo único Así- Lo único que hacía es que se ocultaran o sí, se callaran o era un secreto a voces. Todo el Hay mundo ejemplos. sabía. yo creo que uno muy sonado y bueno, quizá no todo el mundo lo conoce, quizás sí, pero lo voy a decir, pues Rock Hudson, ¿no? Exactamente. Ujú. Rock Hudson, Lo que el viento se llevó, Gigante, o sea, grandes producciones. Y era el sensualote de Estados Unidos en los 50, ¿no? O sea, y finalmente, pues también después, por cómo murió, pues se supo, ¿no? Que era homosexual, pero igualmente un secreto a voces. Pero es que Exactamente. aparte, si lo ves, es en los 50, 60 tienes todo este tema súper callado y 10 años después empieza todo el tema del SIDA porque justamente se callaba mucho, todo era un tabú y Dios nos libre. O sea, no había manera. Ok, bueno, pues justamente ustedes lo dijeron muy bien, estaban ocultos y justamente el actor que mencionaste, Jenny, otro como Raymond Burr, que era el actor de Perry Mason, que era un... Sé que muchos no vieron esta serie, ¿no? Y de hecho yo tampoco la he visto, pero al investigar pues vi y era... Pero la voy a citar. Pues obviamente, ¿no? No, pero era un investigador que justamente tenía como el James Bond americano, por así decir, uno de los cuantos, ¿no? Sin embargo, pues justamente tenía obvia esta masculinidad, era como súper seductor. El típico todas mías. El típico todas mías, esa es la palabra, ¿no? Pero Tal cual. entonces había como este rumor tras cámaras y que todos decían, oye, pero es gay, ¿no? Y todo eso. Y, o sea, sí, o sea, todo Hollywood sabía que este actor era gay, pero por alguna extraña razón y hasta la televisora, que justamente era su éxito, pues lo hacía, ¿no? Y además, bueno, yo pongo un paréntesis, pero creo que algo muy impresionante es que incluso tenían que casarse para no perder esta popularidad y este eco dentro de la industria y seguir generando, porque Claro, para aparentar. exacto, o sea, no era bien visto, ¿no? Entonces, Así es, ¿no? Entonces, o sea, tú también lo dijiste, o sea, justamente había muchos que tuvieron que fingir y muchos que tuvieron que seguir con su vida, pero realmente eran gays, ¿no? Entonces todos llevaban una doble vida, ¿no? sí. Entonces, justo fue así hasta que la verdad es que, bueno, fueron tachados, McCarthy, pues la verdad es que no obviamente no tuvo cambio de mente y llegamos justamente hasta 1974, ¿no? Que justamente esta serie que de las primeras, bueno, no de las primeras, pero de las sitcoms que se estaban en ese tiempo, que es All in the Family. También no espero que ustedes las hayan visto, pero... Mamá, coméntanos, mi mamá es americana, dinos. Sí. Señora mamá de Jenny, coméntenos. Todo la verdad, díganle todo, hola Robin. Pues bueno, ahí fue donde abiertamente salió el primer personaje gay en la televisión. Obviamente no salió así con la mega bandera y no salió ondeándole Y con bombo y platillo, no. Ah, soy gay. No, obviamente no. No, sino simplemente fue una conversación entre amigos y le dijo, tú que me conoces más desde hace 12 años y te he platicado de una chava. Y el güey se queda así de, oh, ¿qué? ¿No? Eso se come. Ahora todo tiene sentido. ¿No? Entonces esta serie revolucionó mucho porque también luego, más tarde en otra temporada, metió el personaje de una lesbiana, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues también empezó a haber este estereotipo en el cual, pues sí, los gays eran metrosexuales, ¿no? Que vestían ropas súper exóticas, ¿no? Que siempre vivían en la fiesta. O sea, al menos esta serie... Cero compromiso, como que siempre se la vivían en la peachy party, no sé, pero justo, o sea, ese era el estereotipo que existía en los 70s de los gays, ¿no? Es que también era una época en donde había estereotipo de absolutamente todo. Por un lado tienes los gays que se la viven en la fiesta, cero compromiso. Por otro lado tienes los 1000 estereotipos de personas negras que había. Estaba el estereotipo del latino, flojo que no hace nada. Los asiáticos ni se diga, o eras inteligente o ni siquiera tendrías por qué aparecer. Pues
sí, pero bueno, o sea, él iba poco a poco, ¿no? O sea, sabemos que esta representación, pues sí, o sea, obviamente existía los prejuicios, es que lastimaban mucho a esta gente, ¿no? Pero bueno, al menos esta serie empezó a ponerlos. Y desde 1974 empezábamos a ver como más personajes gay, pero obviamente con esta voz y algo así, que justamente, ay, mal, o sea, desde ahí, ok, empezaron a meter a los gays en los que dijeron, ok, son personas, pero personas raras, ¿no? Y como que nunca las vas a entender, ¿no? Pero Diferente. bueno. Y sí, o sea, mucha gente homosexual del tiempo lo decía, o sea, con solo verme, aún con una mala representación, la verdad es que era ya una validación mayor, ¿no? O sea, ya cuentas como persona, o sea, ya al menos te tachan de, pues sí, de extravagante, pero eres una persona. Claro, sí, ya tienes un lugar, ¿no? Así es. Ahora, Eres alguien, o sea, eres visible. o sea, sí eres visible, pero ¿cuánta gente se negó a salir del closet o se negó a hacer ciertas cosas por ser tachado con este estereotipo que fue el que se hizo? Claro, pero es justo de lo que, o sea, el camino que vamos a trazar ahorita, digo, ahorita son estos datos históricos que fundaron este paso, pero ¿cuánto no tardó que cada una de estas, vamos a poner ahora todas las comillas, porque hoy no lo son así, o yo no lo pondría de esa manera, minorías, se abrieron paso en esta industria, ¿no? Ah, no, eso definitivamente. Sí, fue el comienzo. Definitivamente fue el comienzo. Tal vez no fue el mejor comienzo, pero es un salto enorme versus lo que era antes. Todos los comienzos son empedrados, ¿no? Para abrirse paso a algo, yo creo que todos los comienzos han sido empedrados, desde mujeres, homosexuales, gente de otras etnias. Todo. 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 No conozco uno que haya sido sencillo. No, de hecho tú lo dijiste, o sea, la verdad es que los gays obviamente tuvieron este camino empedrado, pero también hablando de los trans, ellos lo tuvieron un poquito más empedrados, porque Sí, claro. bueno. Sí, no, definitivamente. Desde 1960 hay un récord de que justamente en las series de televisión y todo eso eran representados como villanos, ¿sabes? O sea, entonces no podían ser otra cosa más que villanos, porque como te disfrazabas de alguien más, pues eras bueno en este disguise, eras bueno en que no te encontraran, bla, bla, bla. Todos menos History. O sea, ni siquiera el exacto, ¿no? O sea, pero ni siquiera el que te sientes mujer, o sea, no. Por el hecho de sentirme mujer, soy un pinche villano y trato de matar a todos los de la serie. Es que además no era un te sientes mujer, es te vistes como mujer para disfrazarte y poder hacer este tipo de cosas. Sí, y pasa lo mismo con los bis. Haciéndolo vas. Sí, la bisexualidad tampoco existía. O sea, si eras bisexual o estabas confundido o era una forma de llegar al medio de conseguir lo que querías. Exactamente, ¿no? Entonces, al menos por esa parte ahí. Ya para terminar un poquito en esta parte de la comunidad LGBT, pues bueno, en 1973 se estrena uno de los primeros reality shows en la historia de la televisión, que justamente se llama American Family, en la cual, pues bueno, como su nombre lo dice, pues es la vida de una familia que con la característica que tenían un hijo gay, ¿no? Pero entonces esta serie empezó a romper muchos estereotipos porque, pues bueno, era un hijo gay normal, o sea, no era un hijo que se vestía. Sí tenía el cabello largo, pero bueno, si consideramos que es 1973, todos tenían el cabello largo. Era parte del estilo. Era parte del estilo. Se vestía de leopardo con el escote abierto hasta el ombligo y lentejuelas. O se iba de fiesta todas las noches y regresaba hasta las 8 y ya regresé. O sea, realmente que tampoco nuestro afán es decir que creemos que ese es el estereotipo, no, pero no, pero era el estereotipo que se representaba y era como los mostraban. No, de todo lo que veíamos en la tele y de repente vemos a un chavo en una familia normal que dice, pues soy gay y no hay nada diferente en ello, pues rompió muchos estereotipos y poco a poco que el hecho que haya llegado a la televisión dice, bueno, o sea, muy retrógrada, muy cavernícola el pensamiento, pero que dice, entonces un gay es una persona normal. Es una persona. Y como te digo. Y gente, o sea, yo los entiendo, o sea, hoy en día pues
esos pensamientos no nos rondan la cabeza. O sea, todos tenemos amigos gays, todos tenemos amigas lesbianas, bisexuales, etcétera. Pero en estos tiempos, comparar un gay con una no persona, con un, no sé, o sea, como casi los nazis comparaban a los judíos, etcétera. Yo creo que eso es importante ponerle un pin ahí, porque es impresionante ver cómo todo, a lo largo de la historia, todo aquello que nos ha parecido diferente, y la historia de la cinematografía no es distinto, lo hemos minimizado quizá en muchos momentos, incluso hacia los animales, ¿no? O sea, comparar a un homosexual o a una mujer y hacerlo tan solo decir, pues menos, exacto, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que eso es algo que ha marcado la historia, y es para nosotros ahorita es escandaloso, ¿no? Decir como, ¿cómo se atrevían? Pero todos los amigos justo se han marcado así. Así ¿no? es. Es escandaloso, y es algo que hasta la fecha en algunos lugares y en algunos pensamientos se sigue haciendo, lo cual es aún más impactante. Que quizá en la parte occidental nos ofende, ¿no? Sí, no, exacto. Pero aparte, o sea, ¿cuántas veces no has escuchado que comparen a una mujer con un niño? Por supuesto. Digan Sí. que los gays son del diablo, Claro. o que digan de, ay, no, es que están malitos, al rato se componen. O sea, hay gente que sigue Sí, pensando él eso. está confundido. Sí, el típico de, es una fase. Es Uno una sabe lo que fase. Ay, Sí, ya se le pasará. O sea, Unos ahorita por eso electroshock. están- Inventando. unos electroshocks en la cabecita y listo. Como Ya, nuevo. listo, bye. No, y por eso es importante todo esto que estamos hablando, por eso es importante la representación, para que la gente vea que, pues no, tal vez es pensamiento muy de abuelita lo que estamos diciendo, pero hay gente que lo sigue pensando. No, y sigue presente, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos este reality en el cual, pues bueno, se mostró el gay, tuvo buenos ratings, rompió muchas paredes, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo terminó esta historia? Y que bueno, fue un episodio desafortunado para la comunidad LGBT. Pues bueno, este chico, Lance Loud, pues bueno, siguió su vida normal, bla, 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 hasta que en 1987, una de las primeras celebridades de gays de la televisión fue diagnosticado con VIH. ¿No? De los primeros de muchos. De los primeros de muchos, ¿no? Pero el hecho que se haya hecho público y que lo hayan denunciado, pues a final de cuentas es que iba bien. Diego, ya hablaremos de los 80s ahorita en un momento, pero con que te maten con esa noticia, pues era horrible en ese tiempo, ¿no? O sea, les estabas dando cualquier razón a estos homófobos, gente, para que te cancelaran. Cualquier razón, ¿no? Entonces, ahí parémosle tantitos. Ahora vámonos obviamente justamente a la otra parte, que es la que le decía, que es la parte de las minorías, la parte racial, en la cual, pues bueno, tenemos igual, sabemos que sabemos que Estados Unidos y todo el continente norteamericano, pues llegaron muchos inmigrantes, y hoy en día en las capitales, llámese San Francisco, llámese Nueva York, llámese Chicago, pues tenemos gente de todo el mundo conviviendo en el mismo trabajo, bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a concentrarnos justamente en la representación, obviamente, de los afroamericanos y la representación de los asiáticos. Ahí meteremos un poquito de la representación mexicana, porque tal vez no tiene tanta historia como estas dos nacionalidades, o bueno, estas dos razas, por así decir. Creo que está mal dicho, ¿no? Etnias. Etnias, sí. Discúlpenme ustedes. Ahí estando de un retrógrada horrible. Pero bueno, ¿qué pasó con ello? Pues bueno, sabemos que Estados Unidos siempre ha vivido en racismo. Se trajeron negros de África para traerlos como esclavos, y no fue hasta que un tipejo llamado Abraham Lincoln dijo no, son libres. Son libres, se hizo una guerra bien gacha, pero son libres. Pero ¿no? espera, son libres, dicen. Dicen. Ya no son esclavos, pero no tienen los mismos derechos. Porque, pues, oye, no. Pero Ya no ¿Cómo le crees? perteneces a nadie, pero no camines por aquí. Sí, exacto. Así de, si quieres, mira, te puedo pagar $2, pero ya te estoy pagando. Exacto. ¿No? Y tienes que ir al baño en otro lado porque guaca. Exacto, guácala. O sea, pero ya eran libres, ¿no?
Entonces sabemos que ha existido esto. Y también por otra parte habría algo que se llamaba el terror amarillo, en el cual pues también había inmigrantes chinos y en los cuales pues bueno, sabemos que los chinos donde llegan se multiplican de a 100 y... Sí, ya está, ya me puse de retrógrado. Bueno, eso dicen. Eso dicen los de pensamiento. No, bueno, es que... ¿Qué estás tomando, Rafa? No, entiéndanme, es que el contexto justamente es que es como lo explican los americanos, ¿no? Obviamente sabemos que la historia la cuentan quien la ganan, ¿no? Ah, no, obviamente, sí. Entonces, pues obviamente existen estos estereotipos y estas explicaciones por parte de ellos, ¿no? Pero... Del gobierno, no siempre de la gente. Yo creo que a veces es muy difícil y esto sí lo voy a poner también como parte del disclosure, pero a veces es muy difícil porque por eso decía, hola, mi mamá es americana y a veces hoy en día incluso es muy impresionante darte cuenta cómo ellos nos notan en ciertos aspectos. Hay parte de Estados Unidos que están fascinados con México, aman a los mexicanos, están fascinados con la cultura, son muy inclusivos y muy incluyentes, ¿no? Claro. Entonces, gran parte, ¿no? Pero sí hay todavía hoy ciertos lugares donde te dicen, y la verdad, así de, ¿tienen farmacias? ¿No? Entonces, sí. O sea, vamos a urbe, hola, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tío de Estados Unidos que la primera es historiador, o sea, es director de historia en la universidad y todo, pero la primera vez que vino a México queriendo ser cero, como retrógrada, la primera pregunta fue de ¿y dónde están las gallinas? ¿Y a poco México es una ciudad? ¿Dónde está el filtro amarillo? Sí, porque para él así de ¿y dónde está mi camión con gallinas y el burro? Y nosotros pues en algún pueblo probablemente sí hay, pero eso no es México. Lo padre es ver eso. Creo que lo padre es ver eso también porque hay muchas personas que se sorprenden para bien. El darte cuenta que eres un ser civilizado, ¿no? En otro país que puede entender su idioma y que no todo es como te lo plantean, ¿no? Y las personas que creen esto es porque solo vieron las representaciones de ese país. Exacto. No es su culpa. Eso que dices también es muy importante. Mucha gente habla de cómo le fue en la feria. Estados Unidos es uno de estos países que desgraciadamente tiene esta fama bien ganada de manejar cierta información y de manejar la historia de acuerdo a como en muchos casos sea conveniente. Sin embargo, pues también se vale mencionar que muchas personas, gran parte de esta población, se ha esmerado mucho por no caer en ese estereotipo en el que a ellos los ponemos de decir, no todos somos unos idiotas, ¿no? No todos somos unos imbéciles racistas. Entonces, acá también aceptamos, somos diversos. Sí, es un veneno con el cual no hay que atacar, ¿no? Exacto. ¿No? Exacto, y es algo que pasa hacia los dos lados. Todo mundo cae en un estereotipo porque es lo que se representa. Ok, pues sí, justamente es, y usted lo dicen, o sea, muchos tienen esta realidad de lo que vemos en televisión y cine, no hay más. O sea, por muchos tiempos esa era la realidad y lo que veías en National Geographic y todo eso, esa era la realidad, por más arreglada o en todos casos también natural que existía, ¿no? Sí, y era tu acercamiento. Incluso para la gente que no tiene dinero para viajar, esa va a seguir siendo su realidad por el resto de su vida. Sí, no es como que todos podamos viajar a África y... Exacto. Y entonces, mientras no puedas hacerlo, ¿qué imagen te vas a quedar en la que te dan en National Geographic, la que te dan en las películas, las series, en todo? No, entonces, bueno, tenemos este racismo en el cual se construyó Estados Unidos con diferentes razas y que, bueno, también dependiendo de en qué guerra estaba, dependía de qué país o qué etnia odiaba, ¿no? Obviamente, claro. Entonces, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues odiaba a los alemanes, pero no tanto como a los japoneses, ¿no? Sí, claro. Tanto al hecho que ya existían inmigrantes japoneses americanos en Estados Unidos y realizaron campos de concentración. Así es, ¿no? ¿Y por qué no a los alemanes? Porque ellos no volaron por Harvard.
Tan No. fácil como eso. Pero eran enemigos de Estados Unidos y ahí está la respuesta, porque son blancos. O sea, son muy parecidos. Entonces es como, tú estás bien, ¿no? Así, tú pasas. Tú pasas. No me encargo de ti, de otras maneras. Te mando a la NASA, ¿ok? Ahorita vemos. Todavía vemos cómo nos arreglamos. Hazme un cohete y ya. Está bien. Espérate que Sí, digamos que no te vi. Digamos que no. ¿No? Entonces, hubo muchos cambios y en la cual, pues bueno, poco a poco también la gente afroamericana hacía esta lucha en la cual pues buscaba representación. Pues obviamente también lo mismo. Sabemos que el otro lado de la moneda de la representación y de la inclusividad es que justamente vende. Ya ahorita tocaremos ese tema con Jenny, con Andrea, pero que justamente es un tema que vende. Y las televisoras y las productoras empezaron a dar cuenta y obviamente, por más feo que suene esto, y no me saquen de contexto, por favor, pues a los negros ya les alcanzaba para tener una tele, ya les alcanzaba para poderse pagar el cine. Obviamente querían ver películas con su propia gente. ¿Estás de acuerdo? Suena muy mal. Suena muy mal. Pero tienes toda la razón, porque mientras no puedas verte representado, no te importa estar representado. Exacto. Claro. No, entonces por favor no me saquen de contexto, pero es justamente el pensamiento de estas televisoras y de esta, porque viven en el capitalismo. ¿Qué más quieres saber? ¿No? Entonces, pero No, y aparte, no solamente es eso, no solamente les surgía verse representados, sino veían las representaciones que había de ellos, porque llegó un punto en el que los afroamericanos no podían estar en una televisión. Entonces, ¿qué encontrabas? Blancos haciendo blackface, burlándose de los afroamericanos. Ahí es cuando dicen, no, a ver, espérate, si vas a hablar de mí, déjame a mí representarme y de hacerlo de manera correcta. claro, Si alguien se va a burlar de mí, soy yo. como bien decías, o sea, eso sí se lo doy. O sea, la verdad es que bailar como bailan los blancos allá en Estados Unidos, bailan horrible. Y los negros, la verdad es que tienen muy buen ritmo, muy buenas enseñanzas. Entonces, hacían estos, como dices, estos errores llamados blackface, en el cual tomaré tu cultura y tomaré tus bailes, pero no te dejaré bailar. Ok, yo hablo No, quita tú eso. Además, te voy a representar como que eres flojo, eres tonto. y con labios súper hinchados. Claro. No, es horrible, ¿no? Igual también hacían con los chinos al hecho de que, por ejemplo, John Wayne, este famoso actor de películas western, Ay, llegó tan un guapo. pero llegó a Ese ser es Genghis comentario de Khan. doña. Llegó a ser Genghis Khan, o sea, un chino. Pero es mi crollo, sí, tengo todas las películas de John Wick. Llega un comentario de tía, tan guapo él. Ah, tan bonito. Pero no más, ¿de qué perfil? Pero bueno, o sea, y además de que, bueno, siempre ha salido a la luz los comentarios de qué pensaba de los mexicanos este queridísimo John Wayne. Entonces le mandamos un gran saludo de parte de México, donde quiera que esté ese pendejo. Pero bueno. Entonces, Un lindo chifle, nada más. no, entonces tuvimos errores como los blackface, teníamos errores justamente en los cuales, pues, ya empezaban a salir los afroamericanos, pero obviamente con papeles de esclavos, ¿no? Sí, la mommy, que era tan típico. La nana, la tía de los hot cakes, la Aunt Jemima, la negrita de Tommy Jerry, o sea, solamente pues es lo ahí que el viento está, se llevó. Lo que el viento se llevó y que hoy en día es un peliculón, pero en la plataforma de streaming que veas hay un disclaimer en el que justo dice que las actividades o ideologías de este tiempo no coinciden con las de este, entonces que lo veamos con mente abierta, ¿no? Sí, definitivamente, pero también hay algo que hay que resaltar. Para la gente de este entonces le resulta ofensivo, pero Sí. para la gente de esa época era un mega win, porque también la mujer que salió en Lo que el viento se llevó fue la primera mujer afroamericana en estar en los Óscares Exactamente. y en ganar un premio. Entonces, definitivamente no es como decir, bueno, o sea, no están tan jodidos, pero para la época era un paso enorme. Y aquí es donde uno empieza a meter su cuchara de decir en qué momentos empiezan a romper paradigmas. Como paréntesis,
dentro de todo este tema, 1950 ya estaba algo avanzado, vuelvo a poner las comillas, con este tema de incluir o aceptar o ver que ahí estaban. Andrea, haz las comillas. Leí las comillas, todo. Para que nos quede claro. Todo. Porque bueno, sí, ¿no? De una u otra forma ya había industrias y situaciones que ya no o minimizaban, ¿no? Este acercamiento racista. Es que, metiendo un poco mi cuchara de docente. No, tú métela, tú. Todo se reflejaba, ¿no? En Estados Unidos, tanto en la literatura como, no, o sea, no solo en el cine, sino la literatura, la política, todo era muy, muy claro cómo era predominantemente blanco, ¿no? Sí. Escritores como William Faulkner, un poco más adelante, por ejemplo, y yo ahí sí lo voy a meter porque William Faulkner, pero este escritor, por ejemplo, también ya tenía personajes entrañables en sus novelas que eran precisamente de origen negro y que sí eran sirvientes y todo lo que tú quieras, pero representaban algo más, ¿no? Dentro de la historia, no eran solamente ese personaje de relleno. Y Estados Unidos lo fue haciendo poco a poco, muy bajita la mano, con algunas representaciones muy específicas. Hoy en día, por ejemplo, yéndonos del otro lado, ¿no? Mark Twain es un autor baneado en las escuelas porque lo consideran abiertamente racista. Y entonces tú volteas y dices, güey, no te exaltes, ¿no? Era la época. Cálmate. O sea, ¿no? Sí, a ver, si hasta Oscar Wilde tiene comentarios homófobos siendo homosexual, porque si no, no sé, lo llevaban a la cárcel. Entonces justo es ver cómo empieza toda esta transición donde ya no es meramente un entorno cultural, sino dicen, no podemos seguir siendo tan cerrados, abrámonos un poco. Y es que aparte, si además lo pones en contexto con lo que estaba pasando socialmente, estaban todas las guerras, y en todas las guerras se llamó a la gente afroamericana a pelear. Así es. Entonces ya no solo era el otro, ya no solo era una persona que cero se parece a mí, que considero peligroso, sino es alguien que peleó conmigo. O sea, es casi mi hermano de alma sobrevivió conmigo, me salvó la vida o yo le salvé la vida. Claro. Por eso es que se empieza a filtrar en la cultura. Y lo que decía Rafa también es importante, ¿no? De acuerdo a la época en la cual vivía Estados Unidos, de acuerdo a la raza que se odiaba. Ahí está Vietnam, ahí está la guerra de Corea, ahí está la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, o sea, todo ha sido... El Medio Oeste con todo... Sí, todo ha sido, no, o sea, igual, ¿no? Pieles rojas, todo ha sido una cuestión de contexto de acuerdo a dónde ha estado parado o dónde se ha parado, más bien Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, simplemente puedes saber en qué año se lanzó una película dependiendo de qué país el villano. Sí, pero bueno, para no quedarnos mucho en justo esta parte, podemos seguir y la verdad es que la historia es muy extensa y no me malentiendan, la verdad es que quisiéramos seguir hablando de esto. Pero lo importante es que este cambio gradual en la representación racial de los afroamericanos, claro que se fue dando, y como lo dijiste, Jenny, o sea, poco a poco había más actores afroamericanos, había películas, salió el Blaxploitation, ¿no? Financiado directamente por todas estas cadenas, pero para un público específicamente afroamericano. Pero bueno, llegamos hasta el punto en el cual sí hay actores ganadores del Oscar, pero que justamente hubo una crítica en la cual todavía estaban amarrados socialmente a la cultura blanca. ¿Y a qué me refiero? Si no haces un papel de esclavo o si no haces un papel de sufrimiento por un blanco, no te ganas el Oscar porque... O de sirviente o de minoría. Exacto, ¿no? O que obviamente también existen estos papeles específicamente para gente blanca que es como, sí tuvo el corazón para salvar a esta persona. Por ejemplo, la película perfecta que se me viene, la de Sandra Bullock, en la que salva a este chico, este jugador de fútbol americano. Ah, sí, es buenísima. Sí. ¿No? O sea, es buena, o sea, todos van a decir, es que es el típico white savior. White savior, ¿no? O sea, no es mala, no está siendo racista, pero simplemente el hecho de que no, tú negro me necesitas para que yo te salve y que alcances la gloria. Entonces,
Pero aparte no es algo poco común. Está esta película, está Y Green muchas Book. A más. ver, por favor, Ah. Green Book es así. Y es de hace 2 años. O sea, está The Help, tantas y tantas películas que ese es el caso. ¿No? Entonces llegamos en el momento en el cual hubo un cambio, sí, y obviamente tenemos nuestros actores favoritos. Hablaremos en un momento de Black Panther porque es todo un hito, un cambio. Eso te toca más. Pero llegamos en el punto en el cual sí lograron esta independencia, esta libertad, esta creatividad, los afroamericanos, pero que hoy en día los Óscares, estando en la misma nación, solo se premia a los afroamericanos bajo esta sumisión, bajo pues estos reglamentos, ¿no? Y, Sí. y te digo, ya para no entrar tanto en la historia, pues poco a poco las generaciones, las caricaturas nos han metido poco cultura de cada quien, ¿no? Entonces, yo bien me acuerdo que Mexican Night en las caricaturas eran hard shell tacos, estos tacos que nosotros los mexicanos no le decimos tacos. No, esa es una dominación. No, obviamente el zarape y el sombrero y Tendría que ofender tu señor de Taco Bell. no, pero llegamos al punto en el cual pues esta caricatura que súper me encanta y si ustedes no chinguen a su madre y que tengo un oso aquí que es de los Weaver Bears. Obviamente hay un capítulo totalmente dedicado a México y a la lucha libre. Vemos esta caricatura. Tuvimos mucha lucha, simplemente. ¿no? Y que igual también, o sea, también vemos de Corea. Consumimos mucho, mucha animación y mucho anime. Consumimos también ya películas de China. O sea, la verdad es que poco a poco nos hemos abierto, ¿no? Pero sí, ahora también existe esta pregunta, Andrea, que la cual, pues bueno, ¿se ha hecho una buena representación? ¿Se ha hecho una base sólida? Híjole, eso es bien complicado, bien complicado, porque por ejemplo empezó a haber toda esta mega inclusión hacia la comunidad LGBT. Empezamos a ver películas como Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Tuvimos La chica danesa, por ejemplo, hablando específicamente de la comunidad trans en estas dos, junto con Three Generations, si no mal recuerdo, con Elle Fanning. Excelente película. Voy a meter también The Imitation Game. Pero bueno, o sea, hablando más de la comunidad trans. Y por ejemplo, nos damos cuenta que toda la película no va en torno de la persona trans, sino va en torno de la familia y los sentimientos que tienen hacia esta persona. Y el impacto que provoca que lo sea. Exacto, el impacto que tiene que esta sea una persona trans, que esté pasando por esta transición. Entonces, no es una película de la persona, es una película de la familia, de cómo lo sufre, de cómo apoya a esta persona, pero a fin de cuentas seguimos sin centrar las narrativas en estas cosas. Casi como no que sufre el güey, sino lo que sufre su familia. Ah, claro, porque el güey pues X, o sea, ahí está. Sí. O sea, ahí está y kudos, pero lo que importa es la familia o la esposa, cómo se siente. O sea, ya sé cuál. Se me ocurre otra ahorita, Dallas Buyers Club. Claro, definitivamente. Aunque esa todavía tiene una narrativa un poquito más diferente porque ahí sí son completamente los protagonistas y son los que intentan salir adelante. Pero aún así tenemos esa perspectiva de o terminan mal o terminan sufriendo. Luego, es más, ya hasta es una tropa, un estereotipo, los gays que mueren. Lo tenemos en Buffy, lo tenemos en miles de series donde solamente introducen a una persona homosexual para matarla. Y aparte para matarla como de la forma más estúpida del mundo. Y de hecho, esto es súper interesante, pero en el 2017, para los que son como yo, fans de The 100, sabemos que existió dentro del show una de las parejas centrales, que era la protagonista Clark con esta Lexa, y que era la comandante del grupo más fuerte de los terrestres y lo que quiera. ¿Por qué es importante esto? Porque en el 2017 en un capítulo la matan, y la matan de la forma más estúpida del mundo. Es como un arma que no estaba bien asegurada y le dispararon por accidente. Y esto es importante porque a partir de ese año se hizo el Lexa Pledge, que es una petición firmada donde se exige a las cadenas televisivas y a los productores y escritores de cine
que no se mate sin ninguna razón, y menos para el desarrollo de un arco de una persona heterosexual a personajes homosexuales dentro de las series. Ok. Porque entonces no sirve nada la representación. Y mira, yo creo que también, sí, o sea, sí es muy importante cómo se presentan estos personajes y digamos, el tiempo que se les da, la historia que se les da. Pero yo sí voy a decir esto porque bueno, tenemos un público muy diverso y nosotros mismos podríamos ser un público muy diverso y no puede faltar el que diga, pues es que también qué generaciones tan sensibles, porque antes se mataban a personajes y quién va a preguntar por qué se murieron. Ay, ya sé. No, eso definitivamente, pero si ves las estadísticas, el 98% de los personajes homosexuales que se incluyeron en estos años, los mataron y de forma estúpida. O sea, es importante hacer esta separación de decir, una cosa es que se debe a lo mejor honrar a personajes importantes, que no se vale que incluyan o que quieran hacer esta diversidad, como el típico gordito que en las películas de terror siempre se muere porque siempre lo dejan atrás. No, o sea, Cardio. no, hay un todo, hay estereotipos para todo en el cine, es lo que quiero decir, y dentro de eso tener estereotipos para todo, no, tampoco es justo apelar a una diversidad de algo y que lo mates de la manera más tarada, ¿no? Sí, exacto. Lo que están diciendo es no lo mates. Si lo vas a matar, que sea de una buena forma. Dale dignidad. Dale dignidad y que tenga sentido en la historia, que no lo hagas solamente como ya cubrí la cuota, va y te vas. Y otra cosa que cubría esto es los suicidios. Dentro de la inclusión se empezó a meter mucho personaje homosexual en la secundaria prepa, donde invariablemente cerca del 80% les hacen bullying y se terminan suicidando. Ah, claro, o que este mensaje de que justamente tú sabes que no eres feliz y tú sabes que nunca vas a estar tranquilo y bla, 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 entonces mátate o suicídate, ¿no? O sea, como que... Exacto, y es algo que salieron varias peticiones al respecto. Hay un caso muy específico, no sé si se acuerdan, Glee, que llega un momento que hay alguien que bulea un montón a Kurt, que es el principal personaje homosexual que sale y el primero que sale, y que intenta suicidarse. A partir de ahí, y con la fama que tuvo Glee, es que empezaron a hacer todos estos pledge, porque a fin de cuentas el número de suicidios incrementó muchísimo, porque tú como televisora estás validando a los chavitos, porque aparte no lo hacen con personas grandes, lo hacen con chavitos de secundaria y de prepa, que son súper susceptibles y que dicen, ok, a mí también me bulean, yo también soy homosexual, yo no estoy de acuerdo, me voy a suicidar, porque es una salida válida. Yo creo que esta es un arma de doble filo, justo porque sirve como un arma de concientización. Es difícil para este sector salir adelante, expresarse, abrirse, ¿no? Sobre su sexualidad. Es complicado y entonces esto pasa, ¿no? Pero también luego de pronto vuelvo a este tema donde digo, ¿de verdad somos una generación tan sensible o tan consciente? O sea, esa a veces podría ser la pregunta, ¿no? ¿Se hipersensibiliza o se hiperconcientiza? ¿No? Donde se vale, por supuesto, o sea, estamos todos a favor de esto, estamos a favor de la diversidad, estamos a favor de que se exprese, estamos a favor de que se proyecte, ¿no? Lo que pasa y cómo es que se vive, ¿no? Pero justo también luego estos hashtags, creo que es un arma de doble filo porque es como, o sea, sí se vale hacer una muerte digna, sí se vale. Lo mismo, o sea, tener lo mismo que los mismos blancos. Es lo único que se pide. Definitivamente, pero, o sea, aquí nos comentan en el chat y tienen toda la razón, pero hay niveles porque hay cosas que son como morbo. 13 Reasons Why, por ejemplo. Ah, claro. Tuvieron que censurar la escena porque hubieron estadísticas que dicen que el 60-70% de las personas en esa edad, que además es una edad sumamente sensible, que estaba considerando un suicidio, después de ver la escena se suicidó. Porque aparte es una edad sumamente hormonal,
¿no? Exacto, no. Y además, una cosa es como nosotros vivimos esa edad y otra cosa es como lo están viviendo los chavos ahorita, hoy en día, con redes sociales, con esta mega exposición 24/7 a todos lados. O sea, porque antes mínimo nosotros llegamos a nuestra casa, nos encerrábamos y olvidábamos de todo. Pero ahora ellos no tienen espacio, no tienen ese lugar seguro. Y si no hay una buena representación, generan este tipo de cosas. Sí, claro. Lo cual justo nos empieza a ayudar a transicionar a decir qué hace que sea una buena representación. Sí, porque ya no solamente se trata de inclusión, sino ya es un tema de representación. Sí, claro. O sea, no se trata de jugar este papel de yo sé que todo el mundo espera que este papel sea de una rubia de ojos azules y por eso era una persona de color. Va mucho más allá. Yo creo que el papel verdaderamente importante que está jugando la inclusión hoy en día, después de todo este camino pavimentado por la historia, va mucho más allá de si tengo las agallas de hacer algo o no, de si voy a cruzar esa línea o no, de si socialmente me voy a aventar a hacerlo o no. Por supuesto que empieza por ahí, con romper el estereotipo típico, ¿no? Pero tiene que haber un trasfondo verdaderamente importante para que tenga el impacto que nosotros decíamos. Y ahí va a entrar quizá ahorita el ejemplo que decía Rafa de Black Panther, Wonder Woman, que va mucho más allá de romper el estereotipo de un personaje. Es identificarte con la historia que se plasma. Sí, completamente. Porque bueno, es que el punto que yo quería decir es justamente... ¿Por qué de entre tantas películas de superhéroes y entre tantas películas de afroamericanos destacó tanto Black Panther? Destacó por una simple, o sea, son varias razones. La narrativa es muy buena y hay algo fundamental detrás de esto. Es casting, director de casting, director de edición. Y el director mismo. Sí, el director mismo, el escritor, son personas afroamericanas. Entonces son personas que saben de la historia y saben contar una narrativa sin que sea los negros esclavos. No sé qué. Estos eran personas, es una película completamente con cast afroamericano, con fuerza, orgullosos y que no están representados. Pero es que también... como drogadictos, como rateros, y es un superhéroe cualquiera con la normalidad de un superhéroe cualquiera de raza negra. Se sintió tan normal la película de verla. O sea, tampoco te diré que tiene el hilo negro la película. Es la misma fórmula de las películas de superhéroes, pero tampoco es como dices. O sea, ya no te fijas en es un negro que es superhéroe. O sea, ya te fijas en lo que te fijarías en Iron Man o en Capitán América o en Thor, ¿no? La narrativa, los Easter eggs y tal cual. Y es un superhéroe. Happens to be es negro. Aquí hay un argumento importante que creo que todos deberíamos poner en la mesa y partir de ahí a ramificar cosas importantes. Y eso es que sabemos que en Hollywood hay casos donde se tiene que cumplir una cuota, o así parece, para ellos o para nosotros que estamos justo siendo espectadores. Y parece que lo hacen por compromiso. Estoy diciendo parece sin decir categóricamente un sí o un no. Parece, ¿no? Parece un ejemplo cuando vuelven a James Bond una mujer negra. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que no se trata al final con dignidad ni a los personajes ni a las historias. Y de ahí viene el tema verdaderamente importante detrás de si nos parece bien o mal que la sirenita ya no sea blanca. O sea, va mucho más allá de esta cuestión de decir, híjole, no sé, ¿no? De una u otra forma, se tienen que asegurar que esta representación sea orgánica, genuina y sea no solamente del personaje o de una etnia en específico, sino de un entorno y de que todas estas etnias y todos estos estratos sociales y todas las personas tenemos necesidades específicas y nos duelen cosas diferentes. Y de ahí llega el por qué algunas fórmulas funcionan, algunas películas funcionan, algunas son tan emblemáticas y tan entrañables y otras no lo logran.
Pero ¿no? también se trata de no volver una película 100% algo de etnia, sino que también sea, o de sexualidad, lo que quieras, sea la representación de algo que vivimos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Y es algo que se vio en Black Panther, es algo que se ve, por ejemplo, Euphoria es una representación increíble de diferentes etnias, diferentes preferencias sexuales. Tienes Call Me By Your Name, es una historia 100% centrada en una pareja homosexual, pero que la trama fue el drama y la desesperación y la pérdida de su primer amor. Exacto. A eso voy. Ejemplo, o sea, no se trata de canalizar exactamente de qué padece cierta minoría o cierta etnia o cierto sector de la población. Lo que quiero decir con esto es que creo que para que una historia a nivel cinematográfico sea entrañable, a veces tiene que ir mucho más allá, la identificación tiene que ir mucho más allá de cambiar un personaje o una situación, darla solo a un entorno. Sí, definitivamente, porque cambiar un personaje, por ejemplo, te digo, típico James Bond, lo cambias por una mujer negra. Óiganme, la Sirenita, pones Ariana Grande, lo que quieras. Estás tapando el sol con un dedo. Me les estoy ahogando y ustedes ni me pelan. Perdón. Disculpe usted. Estamos dialogando aquí. No. Respira. Primero, ¿estás bien? Sí, exacto. Comentar. No, pero por ejemplo, salud, muchachos. Salud. Espero que como a diferencia de Rafa, ustedes sí sepan tomar y no se ahoguen. Oh, bueno. Pero por ejemplo, o sea, no solo pasa en estas narraciones de comunidad LGBT. Tenemos en el 2018 algo que se llamó el agosto asiático. Se llama de esta manera porque se estrenaron 3 grandes películas en ese momento. To All the Boys I Loved Before, a todos los chicos de los que me enamoré, donde tienes a una protagonista coreana que, pues, ok, fine, es coreana, pero el resto de la película fue completamente su historia de amor. Tienes Crazy Rich Asians. Pero vamos a hablar de adaptaciones de libros, amigos. Sí, después hablaremos de ese tema. Ya viene, muchachos, ya viene, casi, Jen. Les digo, Crazy Rich Asians, que además es un cast 100% asiático, lo cual es increíble por el simple hecho de que el año anterior, 2017 y 2019, el 1% de los protagonistas en todas las películas que se lanzaron fueron asiáticos. Y aquí todo mundo que haya visto una chick flick se va a sentir igual identificado con 10 cosas que hay de ti como de Crazy Rich Asians, porque tienes la presión de la suegra del no sé qué. Y luego también tienes Searching. Esta es una gran película con Awkwafina. Awkwafina en realidad también es alguien que rompe mucho con estos estereotipos. Pero ¿qué tienen en común estas 3 películas? Escritores y directores de la etnia. Porque es algo que falta. No falta solamente poner la representación frente a la pantalla, sino detrás de la pantalla para que realmente tengan como un say en las decisiones y se hagan buenas representaciones. Porque no le puedes pedir, por ejemplo, al hombre más blanco y heterosexual de la vida que te haga una película sobre asiáticos y la cultura asiática. ¿Escuchaste, Mulan? Correcto. Y creo que entonces aquí vale la pena mencionar lo siguiente. Creo que es importante tanto para para productores como exhibidores reconozcan que esta diversidad, que no solamente tiene que ser delante de las cámaras, sino tiene que ser detrás de las cámaras, porque solamente un espectador se va a sentir identificado si alguien entiende la cultura que está representando. Puede también ser una fórmula de éxito financiero para sus empresas. Muchas veces se toca este tema donde dicen, es que las pérdidas millonarias que tuvieron A o B, y de repente la gente o grandes empresas no pueden ignorar o no ver que es al contrario, ¿no? Tan solo cuando se puede identificar el espectador con una película porque hay alguien que entiende qué rollo con no solamente la parte física, sino la parte social, la parte, ¿no? Escolar, ¿no? O sea, académica, las limitaciones sociales, todo también lo que pueda presentar.
puede lograrse este clic de empatía con el público. No, y que justamente, pues vaya, o sea, tal vez no irse ni siquiera tan lejos. Es orgullo de tu país, tal novela gráfica, tal película o tal anime. Sí, o sea, simple, completamente. ¿no? Como Ghost in the Shell, o que ahora se viene Akira, ¿no? Que justamente Ghost in the Shell, no dudo de la capacidad justamente de Scarlett Johansson, pero no le tocaba hacer ese papel, ¿no? No, Y que definitivamente, realmente, porque es whitewashing, no puede transmitir la emoción suficiente. ¿no? Entonces, justamente, pues también, ¿no? Y ya lo dije, o sea, otra vez, o sea, Mulan, o sea, ok, yo entiendo que escogieron a la directora por el hecho de que hizo una película con la trama un poco parecida, pero desde Nueva Zelanda, ¿no? Y que dices, bueno, ¿qué va a entender una neozelandesa de China? ¿Sí? Entonces, pues, sabiendo que hay excelentes películas de acción chinas, ¿no? Y sobre todo que excelentes directores chinos. no, y que justamente hay una mejor película de Mulan en YouTube gratis que los $30 que tienes que pagar en Disney Plus. Claramente les debemos el rant de Rafa contra Mulan. No, ahí se viene, pero Ya vamos. pero ¿Sabes? también habla, simplemente ya nada más para terminar mi punto, que también esta inclusión, esta diversidad que hay atrás de cámaras, justo le da un toque único que no te va a dar otra película. Y que volviendo a Black Panther o volviendo a todo eso, wow, o sea, también ahí es cuando te deleitas de la música de tambores, cuando te deleitas justamente de los diseños de Black Panther y cómo termina siendo un traje de pantera lo mejor de Wakanda. No, y es que entrando, como dices, de los trajes, recomendación, después de que terminen de ver esto, vayan a ver el Not on the Scene de Vanity Fair respecto a los vestuarios de Black Panther. Son una genialidad. Exacto. Porque metieron a la cultura de una manera muy velada, por así decirlo, para que no fuera súper de tokeism y de ser negro por ser negro, sino es parte de su cultura y es parte de lo que está ahí. No. Y creo que me gustaría centralizar esto y que partamos de que algo importante. Yo sí creo que uno de los problemas a los que se enfrenta la industria cinematográfica hoy en día es la falta de variedad de historia. Y se puede malinterpretar lo que estoy diciendo, pero lo quiero desmenuzar. No es una falta de imaginación, no es una falta de creatividad, es una falta de diversidad. ¿Y a qué voy con eso? Creo que a veces romper con algunas estructuras, al querer romper con algunas estructuras, ciertos proyectos cojean. Sí. Y esto tiene que ser así. Por lo que decíamos principalmente de, muchas veces cree que por hacer este switch de género donde una película predominantemente masculina le metes personajes femeninos y crees que funciona, a veces funciona y luego no. Ahí está Ocean's 8, ¿no? Ocean's 8 estuvo, la verdad, a mi opinión, buenísima. Pero por la contraparte tienes El regreso de los cazafantasmas. Por supuesto, pero ahí vas, ¿no? O sea, a veces funciona, a veces no. ¿Crees que por cambiar un personaje de etnia blanca a etnia negra va a funcionar? Y a veces funciona y a veces no, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ser así. Yo creo que detrás debiese de haber más historias, que vuelvo a usar las comillas, donde estas minorías, que hoy no son minorías y uso las comillas por eso, quisiesen representar. Y esta es la palabra clave. No es qué pueden representar o qué no, es qué quieren representar, qué están dispuestos a representar, dónde se empuja esa frontera donde verdaderamente se rompe todo esto, y entonces ahí es donde entra la inclusión, donde un director puede identificarse, sí, donde todo se alinea, ¿no? De tal forma que tú como espectador seas blanco, ¿no? Y no te puedas identificar a lo mejor con la cultura negra, te digas, o sea, Wakanda forever, ¿no? Sí. Claro que sí, vamos todos. Entonces, tiene que ver un poco con eso.
desde mi punto de vista, creo que ahí es donde se rompe esa barrera y donde verdaderamente entra la inclusión. Porque si no, al final es medio ilusorio. Pudiese funcionar, pero luego no. Claro. Es que digo, no es que sea ilusorio, es que si no es lo pongo para cumplir y para que no me saboteen en redes, para que no me digan que tú white. Entonces es cuando pones a los personajes de relleno. Y cuando se meten de relleno, se nota. Claro. Y es ahí cuando la gente dice, híjole, mejor no lo hubieras metido. Para meterlo así, mejor no lo hagas. Mejor es una buena película de blancos que de un mexicano y un negro, por así decir, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, dirigida por un director blanco. Obviamente. Por ejemplo, Green Book, lo que te dicen, fue más blanco que nada. Super hicieron suavizaron la parte del italiano. Negro. Del personaje negro simplemente, y el italiano fue de wow, sí, claro, el Salvador. ¿No? Pero por ejemplo, algo que hablas tú, Jen, con lo que comentas ahorita con Ocean's 8, que tal vez no hemos hablado, una también de las grandes minorías que está tomando, bueno, repito, comillas, minorías, como tú dices, que está tomando fuerza, es la representación femenina, que no es posible que sea más del 50% del planeta y que no haya una representación adecuada. Y no solamente se trata de representar a la mujer, sino representar a los diferentes tipos de mujer. Porque luego sucede que si represento a una mujer y a una mujer negra, ya la hice, ya cubrí y ya todos se van a ver identificados. Cuando ni todos los negros son iguales, ni todas las mujeres negras son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Ni todas las situaciones son iguales. Y por ejemplo, otro ejemplo, ahorita que ya tocamos Black Panther, que a mí me parece importante tocar, no solo por haber sido un box office, no solo por haber sido también una ruptura de estereotipo, incluso dentro de los blancos, ¿no? Pero pues ahí está el caso de Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman fue dirigido por una mujer, traían todo este tema de cómo una mujer va a dirigir una película de superhéroes, y Wonder Woman es Gal Gadot, su origen es israelí, ¿no? Y no es necesariamente esta mujer de... hombre, no es Linda Carter, ¿no? Que era este estereotipo de Wonder Woman de ojos azules, cabello negro azabache, sino llega Gal Gadot, igualmente sensual, ¿no? Igualmente es una belleza única, ¿no? Preciosa, con una belleza que dices, claro que sí, jalo, ¿no? Hasta tú jalas, de esas que te hacen dudar. Problemas. Mientras que su lugar está en el rank número 4, después de claramente Charlize Theron, Mila Jovovich y Elizabeth Hurley. Mira, eso era así como a los hombres Henry Cavill los hace dudar, a nosotras Gal Gadot. Sí, de repente dices, bueno, sí. Mira, okay, yo me iría más por Chris Hemsworth. La verdad es que ese güey... Hablaremos de otro... Sí. Pero lo que quiero decir con esto es igual una película integralmente inclusiva. Y no solamente eso, fue la única de DC que no solo recuperó, sino la rompió en taquilla. Sí, claro. Entonces, cuando todas las demás no lo han hecho. Eso es un buen ejemplo de cómo ser inclusivo, y no se trata solamente de haber roto el estereotipo delante de la cámara. Tienes un equipo empoderado femenino detrás, y no solamente era la directora, era guionistas, era vestuaristas, era el equipo de sonido, o sea, era un todo, era verdaderamente esta oda, ¿no? a la cuestión femenina. Y muchas personas igual lo dijeron, no, pues sí estuvo chido, ¿no? Pero el trabajo detrás y todo lo que se vino a cuestión de comentarios fue mucho más allá, y eso es lo que verdaderamente genera que uno, o sea, pueda decir, esa es una película inclusiva, ese fue un buen trabajo hecho adentro de la industria, ¿no? Sí, y por ejemplo, que sonó muchísimo en algún momento fue Slumdog Millionaire. Y claro. ya hablemos en otro momento, ¿no? Pero ahí fue igual este boom de decir, pues ahí está la cultura india, ¿no? No, y que justamente, y con el ejemplo más reciente que tenemos, Parasite, ¿no? Sí. Una película coreana que justamente todo el mundo se sintió identificado. Todo el mundo se sintió identificado, nos da una imagen tan realista y que entiendes casi socioeconomía de Corea contemporánea en 10 minutos, gracias a este director, ¿no? Pero que justamente
podría ser la película aquí o en México. Ya me imagino a Omar Chaparro ahí, escondido ahí en diciendo como que no me encuentren, pero quién sabe qué. Pero bueno, o sea, nos dio algo muy único Parasite, que justamente es como una muy buena producción con los lineamientos que tiene la narrativa. Y no quiero sonar muy snob. O sea, lo que traté de decir es una historia que todos entiendan, pero con lo único y lo original que nos puede aportar solamente un crew de Corea. No solamente los actores, también el director, también los camarógrafos, todo. Y por ejemplo, lo ves volviendo a Wonder Woman. Hasta hubo un meme de cómo se ven las Amazonas en una película dirigida por mujeres, con vestuaristas mujeres, claro. Y cómo se ve en Justice League, donde es súper lógico que las Amazonas peleen en tanga y brasier. Okay. Pero que su personalidad, incluso la misma personalidad de las Amazonas, es masculinizada cuando es dirigida por hombres. Sí te pueden poner en el brasier que quieras, pero eres un vato. Ah, claro, porque si eres ruda, eres vato. Pero si eres delicada, puedes sentir el viento y cómo tus senos se hacen chiquitos. O sea, porque, pero así escriben los hombres cuando hablan de la Amazona presentada, toda la historia detrás de Wonder Woman, nadie, o sea, nadie de que nos esté escuchando o entre nosotros podemos negar que en ningún momento se pone en duda la feminidad y el poder femenino sin tener que hipermasculinizar nada. Exacto. Exacto. O sea, no hay una Wonder Woman que se va a poner a los madrazos con un Chris Hemsworth, por ejemplo, ¿no? O sea, no pasa. Entonces, tú dime en qué metro nos vemos y órale, chingue su madre, pinche Thor. Tacubaya dijimos, ¿no? Sí. Órale, pinche Thor. Ok, ahorita vamos para allá, yo grabo. No. Pero ese es el punto de todo, que tiene que ser una cuestión integral. Y lo sigo diciendo porque mucha gente dice, pues está bien, ¿por qué no una Ariel afroamericana? Nadie está en contra de que sea una Ariel afroamericana, nadie, absolutamente nadie está diciendo todo esto está mal. Hazlo de tal manera que quien te va a consumir te entienda. Exacto. Sí, y entonces, que no lo vea como un recurso de inclusión. Exacto. No, y ahora qué bueno que tocas justamente ese tema, Jen, porque hace un momento mencionabas que justamente y tú también, Andrea, o sea, que justamente hablaban de que se tiene que cumplir una cuota, ¿sí? Y yo lo había mencionado. La otra cara de la moneda es sí, existe esta gente, sí existe tal cosa y el intercambio cultural es cagadísimo verlas que las dos se amarran el cabello al mismo tiempo. Ay, no me veo. Pero bueno. Es que ya hace calor. Pero bueno, me sacan de contexto, chihuahuas. Nadie lo planeó esto sin estragos, amigos. No, eso significa que tal vez venga un argumentazo de los buenos. Sí, la cosa ya se puso seria. Ok. Tal cual como Violet Baudelaire, cada vez que se amarraba el cabello con un listón, tenía algo bueno que decir. Ok, regresando. Hablábamos justamente de que es capitalismo como tal. Y el otro lado de la moneda es, me vale madres que quieras intercambiar cultura y que te enriquezcas, bla, bla, bla. Hay más gente, ya no es tanta minoría. Obviamente te voy a hacer una película con gente de tu misma etnia o una película con tópicos que le interesarían exclusivamente a los mexicanos o a los coreanos o llámese. Entonces, ¿qué es esto? Como estos nuevos requerimientos, que ya hemos culminado justamente en, por ejemplo, lo de Paramount, esta ley que justamente dice que si no tienes cierto nivel de inclusión y si no hablas de esto, no es una película que te va a producir Paramount o los Óscares, ¿no? O sea, puedes competir por cualquier otro premio, pero si quieres competir para mejor película, ya debe de ser inclusiva tu película. Entonces, estos requerimientos, esto de no solo cumplir la cuota de que ahí está tu mujer y negra y bye, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos esto, Jen? Mira, yo ahorita que mencionaste eso, hay algo que me triggerea mucho de decir,
una cosa es que haya requerimientos para cualquier reconocimiento a nivel cinematográfico para que valga, ¿no? Pero yo ahí te voltearía la pregunta, Rafa, y te diría, ¿qué es lo que realmente hace una película diversa? Y aunque todo esto sea una cuestión de autoridad, o sea, y aunque lleguen los Oscars y me digan yo soy una figura de autoridad, o los SAGs, o los Golden Globes, o los Emmys, ¿no? Dentro de esta cuestión necesaria de romper paradigmas en los cuales nos ha puesto la sociedad y el siglo en el que vivimos y todo lo que nos rodea, yo te diría, eso ahorita es realmente importante, o sea, para lo que se quiere representar. Simplemente, ¿no? Justo lo hablamos también en el programa pasado, que decíamos cuántos actores no se han separado, ¿no? De este yugo justamente por no querer cumplir, ¿no? Estas ciertas reglas. Yo sí te diría que creo que hoy en día estamos muy fuera de ello. O sea, lejos de cuáles son las reglas que está poniendo los Óscares, ¿no? O los SAGs o Cannes para poder valorar cualquier cuestión. Yo sí te diría, ahorita, hoy, 2020, ¿te parece que es, o sea, a ti te parece que es realmente preponderante esta figura? Porque yo hoy lo veo y digo, ¿cuántas personas no se lo pasan por el arco del triunfo a nivel cinematográfico? Y dice, pues sí, está bien, yo sí creo que me reconozcas Óscares, pero quizás no es tan importante, ¿no? Películas, justo la que mencionaste, como Parasite, que a lo mejor yo salí del cine con esa película, o sea, yo eso lo voy a decir como espectador y creo que es importante por lo siguiente. Yo salí de ver esa película y decía, quiero chapaguri. O sea, qué fuerte, pero que acabo de ver. Sí, o sea, sí, ¿qué dices? ¿Qué estrés? Sí entiendo, pero ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿No? Y entonces, no es que no la creyera digna de un Oscar, pero hay ciertas situaciones donde yo no figuraba que puedes hacer parte de este panel, ¿no? De ser elegible por ciertas situaciones. Mira, no le resto la importancia, pues, a los parámetros que pone la academia, o no le resto importancia a los parámetros que se utilizan para justo filtrar estas películas, pero a veces sí me pongo a pensar y digo, bueno, pues en gusto se rompen géneros, ¿no? Y también lo que les importa, o sea, lo que es muy impactante para mí puede que no sea impactante para alguien más, y de ahí partes, ¿no? Sin embargo, justo en esta cuestión de la inclusión, lo que yo creo que se pone mucho en la balanza o en esta cuerda floja es que por más requerimientos que me ponga cualquier figura de autoridad en la cuestión fílmica, creo que hay muchas personas que hoy llegan y voltean y dicen, sale, qué honor, pero quizá no es tan necesario. Y a lo mejor puedo sonar algo polémica, pero digo que quizá muchas prioridades están cambiando. Mira, y creo que es muy acertado tu comentario en el sentido de que, en cierta manera, hoy más que nunca hay casos aislados en los cuales obviamente nos dicen que la representación y la diversidad y la inclusión es más importante que hoy en día, ¿no? Porque, bueno, tuvimos esta tendencia desde 2016 de que obviamente ganó Donald Trump y ganó la ultraderecha, en la cual se regresaron como 10 años de progresión. Y entonces cuando tu líder es tan racista como los grupos extremistas que viven en tu país, obviamente tu propaganda, tus películas y todo eso va a regresar a eso, ¿sabes? Oye, quiero hablar como estos personajes súper rápidos que dicen, si nuestro gusto se hace responsable de sus comentarios políticos, no buscamos ofender a ninguna persona de tendencias. Ya lo escucharon, no tratamos de ofender a nadie. Pero mira, creo que un comentario que me encantó, obviamente no es mío, pero obviamente me pegó, es que justamente, y otra vez, no me saquen de contexto, puede sonar un poco feo, pero los Óscares nunca fueron
para ser inclusivos y nunca fueron. No, los Óscares son megapolíticos. No, sí, ellos siguen estando en y deben de dejar entrenador. y deben de dejar pretender que son inclusivos, ¿sabes? Tanto sí, es de Bitch, nadie te cree. Bitch, nadie te cree, pero también la gente es como mejoras otros premios donde no premias lo inclusivo, no, pero premia otro cine, premia otro arte, ¿no? Ábrete tantito, ¿no? Porque, ok, sabemos que igual es difícil quitar este estereotipo, bueno, ¿cómo decirlo? De que sí, los Oscar, si no ganas un Oscar, tu película casi pasó desapercibida. Es un estereotipo que, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero a final de cuentas, creo que, o sea, es lo que dice, o sea, estás pidiendo a una academia que fue creada por toda esta gente blanca, que hombres blancos, en los cuales pues obviamente te midan desde su punto de vista, ¿no? Y sí, sabemos que los que votan en la academia, cada quien va incluyéndose, está Guillermo, está Iñárritu, está Cuarón, están muchos mexicanos, ¿no? Sí existe, ¿no? Y son parte, pero estamos midiendo un cine que desde hace muchos años no nos ha dado una fórmula nueva, ¿no? Y que justamente por lo mismo Parasite ganó, porque la narrativa se parece mucho a lo que haríamos aquí, ¿no? Y la historia es tan sencilla como pobres contra ricos. Sí. ¿No? Pero también tocas un tema muy interesante, es de quién está conformada la academia. Exacto. Y volvemos al punto, no se trata solo de una inclusión frente a cámara, sino también en la academia, también en estos responsables de evaluar y de premiar, porque solo así se va a pedir y se va a exigir la inclusión que es necesaria y que hace falta. Aquí creo que es importante meter un punto crucial y que creo que vuelvo al tema así, o sea, es quién está en la academia y qué es lo que se está buscando premiar, pero no olvidemos y nunca perdamos de vista que toda producción audiovisual no solo genera entretenimiento, sino también inspira e incentiva un sentido crítico. Claro. Y a partir de responsabilidad, eso se explota. O sea, a partir de que hoy en día eso se explota y nadie me va a dejar mentar aquí, amigos, por favor pongan sus polémicas respuestas de cuántas veces no le han dado un Oscar a alguien, o sea, una película y tú la viste y dijiste, güey, no se lo ganaba. Eso era la otra, esa no, ese qué, ese señor qué. Y puede ser una cuestión de, volvemos al tema, en gusto se rompen géneros, pero la realidad es que justo cualquier entretenimiento visual hace que tengas un sentido crítico. Ajá. Y justo por eso yo mencionaba lo siguiente, Rafa. Yo entiendo que toda la horda de premios tiene un equipo detrás, una horda detrás, un gabinete detrás que puede decir yo sí apruebo, yo no apruebo, yo digo sí, yo digo no. Uh-huh. Pero al final del día el espectador es el que tiene la última palabra y por más que haya ganado todos los premios del mundo, ha habido películas en la historia del cine que tú volteas y dices, de buena onda, no te lo merecías. O al contrario, esta película que vemos, ¿y por qué no estás nominada al Oscar? Sí, exacto. ¿Por qué te trataron tan mal? Uh-huh. Sí. No, entonces, y cada vez es más común ese tipo de situaciones donde los fans aman una película y la crítica la odia. Uf. Claro, y afortunada o desafortunadamente, como lo quiera ver de acuerdo la cara de moneda, sea la cuestión de los premios o no, yo sí creo que hoy en día nos enfrentamos a un público mucho más crítico, pero un crítico consciente, no un crítico superficial. Y ese ya es un monstruo muy grande al que cualquier director que se respete, cualquier historia que quisiese ser contada, debiese tener ya una espina mucho más fuerte detrás de ella y no necesariamente el decir cosas por decirlas o el plasmar cosas por plasmarlas o el querer cubrir justo estos estereotipos de, bueno, entonces ahora voy a meter al negro, al gordo, al geek, al... Película de miedo y miras, el primero que se va a morir va a ser el negro, todos los gatos de Stranger Things.
métetelos ahí ya lo vas a lograr. O sea, no, realmente creo que ya va mucho más allá de eso. Ya superamos estas ciertas barreras donde dices, ya dame algo de calidad, ¿no? O sea, ya esta época de estuvo chido el desmadre, pero yo ya quiero saber un poco más, ¿no? Ya me interesa qué tienes detrás, qué me vas a ofrecer, cómo vas a cambiar la vida. Guillermo del Toro, cuéntame, ¿no? Entonces, ya hablaremos un poco más a fondo en otro programa, si ustedes están de acuerdo, de cómo es que todas estas reglas del cine han limitado muchísimas películas o cómo se ha delimitado ciertas partes de las entregas de premios. Pero personalmente, y sin querer sonar polémica o sí, no sé, ya tiene un tiempo en que para mí los Óscares, lejos de ser decepcionantes, es predecible, pero además chale con tu estándar. O sea, tantas cosas allá afuera, tantas cosas que ver, tantas cosas nuevas, tantas propuestas, tantos directores, tantas historias desgarradoras, tantas cosas que te mueven como para que solo te encasilles en lo mismo, ¿no? Claro. Lo hemos mencionado por piquitos en los diferentes programas, pero quizá a mí ya no me importa tanto que un actor pierda 20 kilos, ¿no? Quizá eso no es lo único que lo hace un gran papel. Quizá ya tiene que haber algo más allá detrás. Entonces, creo que eso tiene que ver un poco con la respuesta que te quería dar, Rafa. O sea, ¿qué opino de los estándares? Pues no estoy de acuerdo con muchos, ¿no? No comparto, porque creo que hoy lo que nos tiene que mover es algo mucho más poderoso. Y creo que a nivel colectivo, a nivel social, nos hemos obligado por diferentes situaciones a ponernos en un estándar mucho más alto, incluso de consumo, ¿no? Por eso yo decía, uso el ejemplo de La Sirenita, es como, no la voy a ver porque la nueva Sirenita es negra. No tiene que ver eso. O sea, nadie se está poniendo en este plano de no la voy a ver por eso, pero haz que me llame la atención, haz que sea una cuestión integral, haz que sea inclusivo verdaderamente. No solamente me cambies un personaje y ya lo llames inclusivo. Claro. Justamente, pues como dices, al final nosotros seremos los jueces, nosotros como público, nosotros como consumidores de todo esto que nosotros vemos. Porque justamente, ¿no? O sea, hemos tenido buenos y malos ejemplos de inclusión, buenos ejemplos de representación, tanto de la comunidad LGBT como de las minorías que ya no son tan minorías, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Como vieron, nos podemos seguir y seguir. Sin embargo, nosotros debemos de tener un estándar de tiempo en el cual, para que no sea tan largo el podcast, pero ya se vendrán buenas pláticas, ya vendrán streams de más de 2 horas. ¿Ven? O díganlo si quieren la continuación de esto en una segunda episodio. Ya se vendrá. Porque ya el tema tiene de dónde. ¿Tiene de dónde? Vamos a quedar. En Instagram y en Facebook, échenos sus comentarios de a mí me gustaría que se arme así el reto de shots, que se agarren a jitomatazos por tal tema. Entonces estaría muy interesante saber escucharlos y qué les gustaría. ¿Qué les gustaría? Pero bueno, nosotros esperamos que se la sigan pasando bien en este piquito de la semana. Ya vámonos de bajada, ya solo faltan 2 días. Comentario Godín, miércoles ombligo de semana, por favor. Todos somos godines, pero bueno, entonces, pues muchas gracias, Jen. La verdad es que siempre disfruto platicar contigo de estos temas. Muchas gracias a ustedes, yo también disfruto mucho. Andy, muchas gracias. Muchas gracias, Rafati, y a todos los que nos están escuchando. No olviden comentarnos en redes, comentarnos qué es lo que les gustaría ver y vean muy buenas opciones que hay ahorita de las que llegamos a comentar que realmente muestran esta inclusión. Vean América, vean, infórmense. Sobre todo, quiero recomendarles la serie de la cual me basé mucho. Si tienen Apple TV Plus, se llama Visible Out on Television. Es justamente la historia de la representación LGBT, desde los inicios hasta hoy en día, narrada por puro actor LGBT y activistas. Entonces la verdad es que tiene un contexto padrísimo. Véanla. No soy muy fan. Y coméntanos qué les parece. Sí, no soy muy fan de las series de Apple TV Plus, pero esa está buena. Entonces, vámonos. Síganos en redes sociales.
Vémonos el próximo miércoles. Muchas gracias al stream. Ya no me da tiempo de leer todos los comentarios y saludar a la gente. Estuvieron increíbles, pero gracias a Cabo Juanelo y gracias a Jesús y gracias a Paola, gracias a todos que estuvieron ahí presentes. Tú, Andrea, ándale, date. Sí, y gracias a todos por los que nos escribieron, gracias a los que nos siguen, nos comparten. Y queremos saber más de ustedes, queremos saber qué es lo que quieren que hablemos a continuación. Y también, pues, muchas gracias por muchas gracias a The Cheap Gameplays, creo que es mi tocayo, entonces saludos Rafa, si te llamas Rafa. Saludos obviamente a Alexander Lipsanopoulos, vayan a visitar su canal. Obviamente saludos a mi esposa, quien me preparó mi deliciosa Ginny, la cual me la chiquité todo el programa. Le mando un gran besote. Y obviamente saludos a mi hermano y a mi madre y a mi padre, que nos están viendo desde el Estado de México. Entonces... Y hemos hecho chiquitos anuncios alrededor de la semana. No olviden, no solamente estamos en Twitch, ya en la semana nos van a poder encontrar este mismo programa en YouTube. Y también nos pueden escuchar en podcast, ya sea Spotify, iTunes, lo que ustedes prefieran. Ya, despedida de señoras. No, ¿y cómo está? No, ya, córtale, en la sala, en la puerta. No, pero bueno. Ay, los queremos, gracias. Bye.